Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, que en esta semana, como es un poco lógico, estamos a 2 semanas del proceso electoral. Vamos a tratar precisamente como tema la consulta popular y su campaña, los acontecimientos antes, durante y después de la misma. Y por supuesto le hemos invitado y queremos en nombre del Colegio de Abogados de Pichincha agradecerle al magíster Edgar Y., analista político y catedrático universitario, con quien vamos a dialogar sobre estos temas. Gracias, Edgar, por tu presencia. Vamos a empezar. La convocatoria realizada el 29 de noviembre abrió un espacio político entre 2 tesis fundamentales en este momento, enfrentadas. Un sí que corresponde, si así podemos llamarlo, a la tesis del gobierno de Lenín Moreno, y un no que aparece aupado por Rafael Correa. ¿Esta fue una jugada, tú crees, en ese momento político de Lenín Moreno para quitarse del camino a Rafael Correa? En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Pienso que hay algunos elementos que jugaron para la convocatoria de la consulta. El primero es que el poder se basa en 2 fuerzas. La una es la fuerza de cohesión, es decir, de convencer a los sometidos y a los subordinados y a los ciudadanos de dejarse guiar por un poder. Y la otra es la fuerza de la coerción y de la represión. La fuerza de la cohesión la manejó muy bien Rafael Correa y el gobierno correísta, al grado de que efectivamente elección tras elección se veía que tenía una votación sumamente importante y alguna gente que ya no veía más allá que lo que el presidente de turno decía. Y también manejó la de represión. Ahí están los casos de los perseguidos políticos múltiples. ¿Qué es lo que sucede cuando viene el nuevo gobierno? Que esas 2 fuerzas se debilitan y que la gente empieza a sentir de que puede optar por actitudes en el marco de un poquito más de libertad, de posibilidades de elegir, etc. Entonces el gobierno hace una jugada política, sin duda, que es convocar la consulta, pero lo hace por presiones de los más diversos sectores sociales. De hecho, hay organizaciones de derecha que dicen estas preguntas son nuestras, las preguntas ambientalistas. Es decir, no sería iniciativa exclusiva de Lenín Moreno. De ninguna manera. Es recoger eso para tratar de agrupar un sector incluso de las propias fuerzas de Alianza País y lograr desmarcarse del gobierno de Correa, que en este caso tenía ya un camino de desprestigio cada vez más acelerado y mucho más con las denuncias de corrupción. De tal manera de que en realidad la consulta tiene alrededor suyo, y el voto sí tiene alrededor suyo, intereses muy variados de la sociedad ecuatoriana, pero que grafican de una manera muy clara el hecho de que la mayoría de la población sin duda desea un cambio en el manejo político, desea un cambio en el manejo económico. La consulta no resuelve todo, pero da el paso inicial para una serie de potenciales cambios. Es decir, Edgar, estamos hablando de que en esta primera batalla, llamémoslo así, ganó Moreno porque encontramos mayoritariamente organizaciones por el sí, muy pocas, parece que 4 se inscribieron por el no. ¿Cómo miras esta diferencia? ¿Es una demostración de que los intereses se van alineando por conveniencia al poder o simplemente es que el pueblo está harto de la década del correísmo? Depende quién diga que sí y quién diga que no, porque encontramos en el sí
posiblemente tres estructuras. Uno, organizaciones que responden a los partidos políticos y las tesis de la derecha, otros que responden a las organizaciones populares y también a las tesis de la izquierda, y otros que, habiendo salido del correísmo, responden al interés de encontrarse pegados al poder. Creo yo que todo este proceso, estos 6 meses, nos han demostrado que correísmo no existe como un direccionamiento tras una posición ideológico-política. Lo que ha habido en Alianza País esencialmente es oportunismo, y que ese oportunismo se vuelve a reflejar ahora, cuando muy fácilmente mucha gente que antes demostraba su amor eterno a Rafael Correa, hoy simple y llanamente lo abandonó. En el caso del no, también hay elementos de esta naturaleza. Eso hace necesario, en realidad, que cuando la ciudadanía piensa en votar sí y piensa votar no, tiene que tener claro cuáles son los argumentos. A eso me quiero referir, Edgar. Tú nos has planteado aquí de que hay sí desde diferentes ópticas, desde diferentes posiciones, pero lo que se está vendiendo acá ni siquiera son las preguntas. La gente dice, si votas sí, estás con Moreno, si votas no, estás con Correa. Es decir, muchas veces la gente inclusive no está enterada de las preguntas. ¿Cómo marcar esta diferencia? Bueno, yo creo que en el caso del no puede ser. Y en el caso del sí hay una pregunta básica que la gente podría hacerse y que yo creo que algunos sectores se hacen. Por ejemplo, en las preguntas que tienen que ver con medio ambiente, minería e ITT, no son preguntas que satisfagan a las demandas de los movimientos ambientalistas y de los movimientos indígenas y campesinos que sufren de manera directa los efectos de la minería. Entonces, ¿por qué puso esas preguntas Moreno? Las pone porque, sin embargo de eso, ¿no es cierto?, recogen de alguna manera el interés de estos sectores, pero la pregunta que yo quería hacer es, ¿qué pasaría si ganase el no? Si ganase el no, las petroleras y las mineras arrasarán el país. Y algo que a veces en la ciudad no entendemos. Si es que en el campo son capaces de destruir un río sagrado para los pueblos indígenas, esa es su catedral. Más tarde serán capaces de destruir una catedral verdadera, porque abajo existe oro. De tal manera que si es que ganase el no, y esto yo creo que la gente tiene muy claro, significa que Correa va a continuar controlando el Consejo de Participación Ciudadana, la nominación de todos los funcionarios claves del Estado. Por tanto, aunque no esté en el gobierno, en realidad va a poder mandar el poder. Edgar, entonces, ese es el objetivo del expresidente Rafael Correa, porque él prometió que no volvería al país. Se fue despidiendo, dijo que hasta ese momento caminaba él, que se iba a tomar unas vacaciones. Pues resulta de que él regresa, ¿será porque él piensa que puede revertir las tendencias entre sí y él no? Porque son parte de las cosas que le han caracterizado a Correa. Primero, la falta de coherencia. Decir una cosa un día, al día siguiente decir absolutamente lo contrario. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando él reclamó que la Corte Constitucional no dio su pronunciamiento abierto a favor de la consulta. Es más, curiosamente dice que se filtró el informe de la jueza. ¿Cómo es que se filtró a sus manos y no se filtró a la sociedad? Habría que preguntarse. Pero la falta de coherencia le ha llevado a decirse que es de izquierda cuando ha hecho cosas de derecha. Hoy están quejándose algunos de Alianza País de que el gobierno va a negociar un TLC con cualquier nombre que se le ponga con Estados Unidos. Pues bien, ese TLC va a estar basado en el TLC que firmó Correa con la Unión Europea después de que habló muy mal de los gobiernos de Colombia y de Perú porque negociaron y firmaron previamente aquello, etcétera, etcétera. Es decir, un vaivén. ¿Habría un elemento aquí que no cambia, que es lo mismo con Moreno y Correa? Hay una serie de aspectos en los que hay continuidad. Moreno terminó privatizando puertos que empezó a privatizarlos Correa. Va a negociar un TLC con Estados Unidos en base al TLC que Correa firmó con la Unión Europea, etc. La descontinuidad está en el manejo político que ha abierto las posibilidades de que la gente se exprese con un poco más de libertad. Eso es lo importante de este momento de Moreno. Importante y absolutamente importante porque la consulta ha contribuido a eso. El pueblo ecuatoriano, con todos los desniveles que puedan darse, con todas las dificultades y limitaciones, está volviendo a discutir sobre qué clase de país quiere. Eso
a lo largo del gobierno de Correa terminó siendo prohibido, porque había una sola persona que tenía que resolver absolutamente todo, y eso era el propio Correa. ¿Cómo nos explicamos que el día de ayer, por ejemplo, Lenín Moreno participa como en su calidad de presidente de la República en un acto de difusión o de propaganda por el no? ¿No está haciendo lo mismo que hizo Rafael Correa en el caso de utilización del poder, de los bienes públicos? Es que el problema fundamental está, en este caso, creo yo, en que si el presidente está pidiendo unas preguntas, es obvio que está por el sí, ¿no es cierto? Y tú preguntabas antes, ¿esto significa que la gente se apunta por Correa o Moreno? Yo diría en el sí, muchísimos lo han dicho ya, se señala que el voto sí es un voto para poder cambiar las cosas, un voto para abrir puertas que mejoren la situación en el país, pero no es un voto por Moreno. Y eso Lenín Moreno es un voto de expectativa claro. Para ver qué pasa. Es un voto de expectativa, es un voto de anhelos, es un voto inclusive de compromiso con cosas, ¿no es cierto? Compromiso con la lucha contra la corrupción, compromiso contra los que son capaces de violar niños y evitar que eso siga repitiéndose, compromiso en defensa de la naturaleza, compromiso en que haya posibilidades democráticas, algo muy importante, que el Consejo de Participación Ciudadana sea electo por votación, etc. Es decir, no es solo expectativa. Yo creo que aquí hay un elemento que nos habla de un pueblo que está expectante, pero que también cada vez más está dispuesto a exigir ese tipo de demandas, a pelear por ellas y a expresarse por ellas. Porque, por ejemplo, la pregunta 1, que tiene que ver con el tema de la corrupción. Es decir, no, yo creo que va a ganar el sí, de lo que se ve la corriente, la tendencia, pero no queda ahí si no se toman acciones o medidas concretas que combatan la corrupción. Y si no se revierte una serie de aspectos que están cambiados en la ley. Un ejemplo muy sencillo. Fue conocido por la ciudadanía que en el momento en que Ricardo Patiño era ministro de Relaciones Exteriores tenía más de 100 asesores, casi otro ministerio solo en asesores. Habría que averiguar qué trabajaban. Pero Correa, previamente a eso, posteriormente, no recuerdo bien fechas, cambió las funciones de Contraloría de modo que Contraloría solo puede ver si tenían títulos, si firmaron el contrato, si cobraban adecuadamente, etc. Y Contraloría perdió la capacidad de preguntarle al funcionario, señor, justifique cuál es la necesidad del país para que usted contrate tantos asesores y gaste tanto. Se generó así el terreno en el cual se facilitaban actos que alguien podría decir no es corrupción porque todo estuvo dentro de la ley. Bueno, hay formas de hacer uso de la lley corruptas. Y por otro lado, así no fuese corrupción, es evidente que no es ético. Bueno, todos los ecuatorianos sabemos que el gobierno de Rafael Correa preparó todo el esquema jurídico para precisamente tener un control durante los 10 años con los cuales se tomaron todas las medidas que conocemos. Regresamos luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados. Para quienes nos sintonizan en este momento, estamos con Edgar Ill, analista político y catedrático universitario, analizando el tema de la consulta popular y los acontecimientos dentro de la campaña electoral. Por eso, Edgar, ¿cuál es tu punto de vista a una cuestión que estamos viendo directamente los ecuatorianos a través de las redes sociales, de los medios de comunicación? Este proceso de agresión del círculo, de la gente, no sé si es de seguridad, son policías y militares, que viene aplicando Correa contra quienes expresan su oposición a su campaña. ¿Cómo lo ven esto? Primero es continuidad de lo que decía, es decir, Correa en el poder supo manejar
elementos para cohesionar a la ciudadanía atrás de sus propuestas, pero también elementos de represión para limitar a quienes no lo hacían. Lo grave efectivamente es que ahora, cuando se observa aquellos videos en los que sencillamente da una orden tipo atiéndalen a esa señora, que parecería sacado de una película de la mafia, no se sabe si es la seguridad que el gobierno del Ecuador sigue pagando para ¿y si fuera él con nuestro dinero, ¿no claro. es cierto? Terrible. No se sabe si es un grupo de choque, tal vez de aquellos que se formaban en los cursos de oratoria del comandante Collahuaso, ¿no es cierto? Claro. O qué clase de gente es, porque a lo que van, el atiéndalen es vaya y golpeen. Pero ahí estamos hablando ¿no? de otro problema. Ahí el ministro del Interior tiene que explicarnos eso, porque son los responsables, porque eso significa la existencia de grupos paramilitares. Y yo diría, sin ser abogado, pero me imagino que incluso Fiscalía puede coger el caso de oficio, por cuanto es público y notorio que existen órdenes de agresión que son cumplidas por otras personas. Ah, bueno, el fiscal Carlos Vaca está endeudado con el pueblo ecuatoriano. Probablemente esta es una deuda adicional. ¿Tú crees que se va a revertir la tendencia entre el sí y el no en 2 semanas? Yo creo que no, porque no se visibiliza nada que pudiese en estas 2 semanas provocar tal cambio. Eso implica en realidad que las tendencias posiblemente se mantengan, es decir, más del 70% ecuatorianos por el sí. A mi juicio, Correa lo que apuesta es a tener un alto porcentaje, que no lo creo que va a tener, y tratar de dejar estructurada su fuerza propia, ya que perdió Alianza País. Tomemos en cuenta que incluso las tales desafiliaciones masivas que convocaron, creo que en el mayor de los casos llegaron a ser menos de 70 personas en la provincia de La Suárez. Pero un 25% puede, bajo una tendencia populista, estoy creciendo más adelante, ese es el objetivo de él. Sí, pero si tiene 25%, siendo eso cierto, lo cual es importante porque para cualquier fuerza política significa entender que el correísmo no ha muerto, ¿no es cierto? Y que por tanto sigue siendo un peligro para la democracia como lo terminó siendo en este periodo. Y eso que ya no tienen sándwiches y colas, ¿no? Ya no tienen sándwiches y colas, pero todavía tienen buena parte de la Corte Suprema, tienen Consejo de Participación, tienen Consejo de la Judicatura, tienen una serie de elementos que les permiten sin duda actuar, probablemente de manera ilegítima, pero ¿cómo aprovechando ese marco explicarse, legal que decíamos lo conformaron. Así es, ¿cómo explicarse que todavía no ha pasado la consulta popular y desde que asumió Lenín Moreno, si nos hemos dado cuenta, y ha ejercido un control sobre el Consejo Nacional Electoral? No te olvides que era un Consejo Nacional, el único que falta ahí es el señor Pozo, pero sigue estando íntegro, un tribunal contencioso electoral encabezado por el señor Patricio Vaca, hermano del fiscal y beneficiarios del correísmo, una actitud de un fiscal, ¿no es cierto?, que contra su voluntad lo condenó a Glass, algunos alcaldes, prefectos están sumándose a Moreno. ¿Tú crees que esto responde a intereses de beneficio del país o a una posición de alineamiento político? Creo que es más una posición de alineamiento político impulsada por el hecho de que una mayoría social se está expresando porque ya basta de la corrupción y basta de la impunidad de los corruptos. El cambio de camioneta. Y en esto, sí, lamentablemente. Y claro, todos nosotros podemos decir todos los corruptos tienen que pagar. Incluso si es que fuera el caso de que conozcamos entre esos algunos, ¿no es cierto? Esa es la preocupación porque algunos corruptos pueden estar ya en el morenismo y van al estar tapados por el gobierno, por el poder. Encontramos un hecho. La propia Asamblea Nacional, que tenía la fuerza suficiente, no hizo el juicio político a Glass y tampoco hizo el juicio político al exministro de Educación Espinosa, ¿no es cierto? Y algunos otros pasaron también de agache, como el otro señor Espinosa que dirigía el IES, que seguramente también debería ser juzgado, no solo políticamente, por hechos como hacer desaparecer la deuda del Pero ya se fue del de Estado. embajador a Italia. Eso nos pone en una complicación.
Políticamente alguien puede decir, es que Moreno necesita primero ganar Alianza País y para ganar Alianza País necesita sacar a la gente que era fiel a Correa y traerla a este lado. Pero aún en el caso ese, toda esa gente es gente que no será fiel a Lenín Moreno y que por tanto resulta un gravísimo peligro de pretender actuar junto con ellos para el propio gobierno de Moreno. Sin embargo, le quedan organizaciones, una parte de la Corte Constitucional. No nos olvidemos cómo la consejera Tatiana Ordeñana prefirió irse al extranjero que abocar conocimiento del tema de la consulta popular. Tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que inclusive, encabezado por su vicepresidente, el señor Edwin Jarrín, ex asesor de la presidencia, han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Tú crees que la CID dará paso a esto? Bueno, primero, ya lo ha dicho en general el pueblo ecuatoriano, es una vergüenza que quienes tanto atacaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ahora sí vayan allá. Es una vergüenza mucho mayor que Correa haya ido a la OEA. No solo porque decía lo contrario antes, sino porque ir a la OEA a pedir la aplicación de la famosa Carta Interamericana como lo hizo, implica un ataque a gobiernos aliados a Correa como el de Venezuela. Implica el dar a un personaje bastante oscuro que dirige la OEA posibilidades de intervención en estados soberanos como el Ecuador. Muchísimo más grave todavía. Pero más allá de lo vergonzoso de estos cambios de posición oportunistas que ha desarrollado Correa y su gente, el problema viene tras la consulta quién debe ir al Consejo de Participación Ciudadana y cuál debe ser su actuación. En el quién debe ir, ya alguien lo ha dicho, me parece que el propio presidente no sería nadie de Alianza País. Perfecto, creo que esa es la primera condición. Creo que la segunda condición es gente que efectivamente tenga representatividad y vaya a nombre de las organizaciones sociales. Y que, por tanto, sea gente que está controlada por sus organizaciones, que tenga que rendir cuentas a las organizaciones y a la ciudadanía, y que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, rompan estos lazos. Y tercero, que esta gente efectivamente realice análisis de cuáles son los funcionarios principales del Estado que deben quedarse o tenemos que dar paso a una renovación de ellos. No con un afán de venganza, sino con un análisis de cuál efectivamente ha sido su comportamiento. Y si se encuentra, que muy fácilmente creo que puede ser el caso en algunas ocasiones, gente que por obedecer a la sabatina de Rafael Correa incumplió las normas legales, violentó derechos, etcétera, es evidente que esa gente tiene que salir. Y no solo salir del puesto, sino posiblemente en algunos casos iniciársele procesos legales. Es decir, Edgar, la tarea es dura a partir del 5 de febrero. Significa de que no es un cheque en blanco. Lenín Moreno, de ganarse el sí, como se va viendo, decíamos en las encuestas, la Organización Social y Popular tiene un duro trabajo ahí. La Organización Social Popular tiene un duro trabajo. Lenín Moreno tiene un reto enorme que cumplir. La ciudadanía en general, los ecuatorianos y sobre todo los sectores populares, tienen la tarea de ser tremendamente vigilantes y ampliar sus exigencias al gobierno desde un punto de vista del bien común, ¿no? Porque, mira, cada medida que hemos visto que toma el gobierno, las cámaras inmediatamente han dicho, esta parte nos gusta, pero exigimos esto, etc. No hemos tenido la misma acción suficientemente fuerte de los sectores populares. Y ahí hay violaciones de derechos que siguen vigentes. Todavía ya se reconoció a la Fundación Pachamama nuevamente, perfecto. ¿Y a la UNE? Y esto a pesar de que un organismo como la Organización Internacional del Trabajo ha dicho que hay que hacerlo. Hay todavía perseguidos políticos del correísmo a los que no se les ha querido dar la amnistía correspondiente y librarles muchos luchadores del agua, muchos tú que estás vinculado, ¿no?, a esas actividades. Y luchadores de anticorrupción, ¿sí? Ahí vemos a Villavicencio, Clever Jiménez todavía con los anillos electrónicos sin poder movilizarse con toda la libertad por el país. Y por el contrario, hay mucha gente detectada en casos de corrupción a los cuales los procesos por lo menos son tan lentos que a muchos
parecería que lo que se espera es que salgan del país para empezar en realidad a juzgarlos. Ahora, si bien el CNE se ha alineado con el gobierno de Moreno, pero es un CNE que todo el tiempo ha sido cuestionado. ¿Tú crees que hay garantías en los resultados con este CNE? Yo creo que siempre en las elecciones ecuatorianas y más aún con el CNE, la única garantía está en la gente que está en las mesas, ¿no es cierto? Muchos de ellos, por ejemplo, en Quito son estudiantes universitarios que tienen que ponerse las pilas para que las cosas sean como deben ser. Está en la vigilancia que debe hacerse en cada una de las mesas, en la contabilización paralela de la votación, de tal manera que sea el pueblo ecuatoriano el que pueda validar o rechazar los resultados que finalmente dé el tribunal. Queremos agradecer a Edgar por habernos compartido sus puntos de vista. Creo que ahí está el planteamiento. Somos los ecuatorianos, los abogados, todos los profesionales que tenemos una responsabilidad el 4 de febrero, precisamente en el momento de entregar nuestro voto. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.